Buenos días, tengan todos un feliz sábado. Amén. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que en este día, en este momento, han tomado la decisión de reunirse para alabar el nombre del Señor y escuchar su santa palabra. Amén. En esta mañana quiero saludar especialmente a aquellos que estén con nosotros por primera vez o que nos están visitando. ¿Hay alguien que nos está visitando? ¿Sí? ¿De dónde viene? De Chiriquí. Bienvenido. ¿De dónde viene? ¿De Chiriquí también? ¿Hay alguien de Colón? ¿No? ¿De Colón? Los de Colón de este lado y los de Chiriquí de este lado. De la iglesia de San Francisco. De San Francisco. ¿Alguien más? No quiero que se me pase nadie sin saludarlo. Bienvenido a cada uno de ustedes. Este es el momento donde abrimos la palabra del Señor y escuchamos a Él. Esta mañana vengo optimista y quisiera transmitir ese optimismo a cada uno de ustedes. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras por qué es que estoy optimista. La palabra optimista, según la Real Academia de la Lengua Española, lo define como aquel que propende o que tiene la tendencia o la costumbre a ver y a juzgar las cosas en un aspecto más favorable. Es decir, que es aquella persona que ve las cosas desde el ángulo positivo. En esta mañana vengo positivo, vengo optimista. La palabra optimista viene del latín optimus. ¿Qué significa optimus? Del latín optimus, que quiere decir lo mejor. Aquel que ve lo mejor de las cosas. Optimista. Vengo optimista y quiero explicarles por qué. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a viajar por las Sagradas Escrituras para que ustedes puedan comprender por qué estoy optimista y ustedes puedan también experimentar o recibir o continuar experimentando el optimismo que nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Comenzamos nuestra búsqueda. Los invito entonces a que nos vayamos al Antiguo Testamento. Honestamente, sinceramente, yo creo lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Yo lo creo. Y creo lo que está escrito como está escrito, tal como está escrito. Porque entiendo que es la obra de Dios a través de su Santo Espíritu dándonos información valiosa. De esa manera lo veo yo en la Sagrada Escritura. Es la información que está allí, es verídica y es confiable. Veamos qué nos dice el libro de Deuteronomios, el capítulo 8, el versículo 6, versículo 4. ¿Se puede ver ahí atrás? Deuteronomios 6, 4 nos dice de la siguiente manera. ¿Qué información nos dice acerca de Dios, de Jehová? Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Nos dice: oye Israel, Jehová, Dios, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nuestro Dios, Jehová, uno es. Comienzo creyendo que la Sagrada Escritura nos dice: adoramos un solo Dios. Amén. De acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y estoy optimista porque adoramos a un solo Dios, que en Juan capítulo 3, versículo 16, hablándonos acerca de Jehová, el Dios uno al que nosotros adoramos, uno, nos dice acerca de él: de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que yo, que creo en él, no me pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tengo razón para estar optimista o no tengo razón para estar optimista? ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras me dice a mí que Dios no está detrás de mí para castigarme cuando me equivoco. ¿Sí o no? Muchos de los que estamos aquí sentados, algunos tenemos en nuestra mente el concepto todavía de que Dios está detrás de mí observando cuando me equivoco para castigarme. Eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Jehová nada más es uno.
Y ese Jehová me ama de tal manera que dio a su Hijo para que yo, creyendo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que desea Dios para mí? Vida eterna. ¿Qué es lo que no quiere Dios de mí? O para mí, que me pierda. Por eso estoy optimista. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura me enseña que Dios, el Padre, está de mi parte. No está en contra mí, está a mi favor. Y por eso estoy optimista en esta mañana. Es cierto que Deuteronomio capítulo 6 dice que Dios es uno, pero cuando el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, que se hizo hombre y vino a la tierra a vivir con nosotros, habló a sus amigos, dio una revelación muy importante para cada uno de nosotros acerca de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, 28, versículo 19. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos y mandándonos un mensaje, una información valiosa para cada uno de nosotros, nos dice, Mateo 28, 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquellos que creen y obtienen vida eterna, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En base a Mateo 28, 19, yo comprendo que el Señor Jesús me revela: Dios es uno. Pero misteriosamente algo que nosotros no podemos comprender porque es divino, son tres personas. Y Él les da el nombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón yo creo, de acuerdo con Mateo 28, 19, que yo adoro a un solo Dios que está formado por tres divinas personas, que tienen el mismo pensamiento, que tienen la misma actitud, que tienen el mismo deseo y la misma intención para mí. ¿Cuál es la intención de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para mí, de acuerdo con Juan 3:16. Que no me pierda, sino que tenga vida eterna. El Dios formado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está de mi parte, ¿sí o no? Y ahora vamos a ver qué más nos dicen qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de el segundo miembro de la divinidad. Ya hablamos acerca del Padre. ¿Cuál es la actitud del Padre? El Padre está de mi parte. Veamos cuál es la posición de Dios el Hijo y la información que nos da la Sagrada Escritura, que me llena de optimismo en esta mañana. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, acerca de Dios el Hijo: puesto los ojos en Jesús, Dios el Hijo, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué me dice Hebreos 12:2? Me dice que Jesús, Dios el Hijo, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, morir en mi lugar, para que yo tuviera vida eterna, para que no me pierda, para que tenga vida eterna. Él estuvo dispuesto a sufrir y a morir en mi lugar. Murió en la cruz del Calvario, estuvo sepultado, resucitó, y después de cierta cantidad de días, ¿qué hizo? ¿Se quedó en la tierra? ¿Tuvo familia? No. Regresó al cielo de donde había descendido, donde era Dios el Hijo eterno. Se sentó junto a Dios el Padre, y allí está, como soberano del universo. Dios el eterno, el Padre y el Hijo, el Creador, el Omnipotente, está de mi parte. Lo está el Padre y está el Hijo, que murió en la cruz del Calvario para darme la oportunidad de no perderme, sino tener vida eterna. ¿Qué nos continúa diciendo el libro de Hebreos acerca de Dios el Hijo?
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién se sentó en el versículo anterior al lado del trono de Dios? Jesús, Dios el Hijo. ¿Cuál es su función? Su función como sumo sacerdote. ¿Dónde está nuestro Señor Jesús en este preciso instante? Sentado al lado del trono de Dios, donde Él pertenece porque Él es Dios, uno con el Padre, pero ahora está realizando una función de sumo sacerdote. ¿Qué logro con esto como sumo sacerdote? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué hace el sumo sacerdote sentado a la diestra del Dios el Padre, teniendo misericordia, compadeciéndose de nosotros? ¿Por qué? Porque Él sabe por lo que nosotros pasamos, ¿sí o no? Lo vivió mientras estuvo aquí en la tierra, padeció, experimentó las tentaciones, sabe por lo que nosotros pasamos y sabe cómo nos puede ayudar. Por eso, como nuestro sumo sacerdote nos dice Hebreos 4:16, si tenemos un sumo sacerdote, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué dice? Acerquémonos pues, ¿a dónde? Al trono. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? El sumo sacerdote. ¿Jesús solo? Padre que está de mi parte, el Hijo que está de mi parte. ¿Y qué puedo obtener yo del Padre y del Hijo que están sentados en el trono de la gracia? Podemos obtener misericordia. Dios es misericordioso. Sabe por lo que pasamos, ¿sí o no? Porque Él lo pasó siendo tentado y sabe que nosotros somos débiles y caemos, ¿sí o no? Y para eso tenemos sumo sacerdote, para que nosotros podamos obtener misericordia, que quiere decir perdón para nuestros errores. Pero no solamente perdón para los errores, sino que también nos puede dar oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso de oportuno socorro si ya nos dio el perdón? Ayuda efectiva para no caer ante las tentaciones. ¿Creen ustedes que Él está ahí nada más? Perdona. No, Él está ahí para ofrecernos, ¿qué cosa? Oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Cuando estoy dejándome llevar por mi propia debilidad, Él puede venir y socorrerme, para fortalecerme, para no caer ante los pecados. Porque Él lo que no quiere es que yo sino que tenga vida. El Padre está a mi favor, sentado en el trono de la gracia. El Hijo, Dios el Creador, está a mi favor como sumo sacerdote, intercediendo para obtener perdón y poder para cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice las Sagradas Escrituras acerca de eso? Nos dice... ¿Sí? Me pasé. ¿Qué me dice? Dios el Hijo. Tengo dos de tres. ¿Verdad que sí? 2 de 3 están de mi parte. Y por eso estoy optimista. ¿Por qué? Porque Dios está de mi parte para que yo no, sino que tenga. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Vida eterna. ¿Tengo o no tengo causa para estar optimista? Amén. ¿Qué más nos dice? Veamos entonces, ya vimos al Padre y el Hijo. Hablemos ahora, o veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca del tercer personaje de la Biblia. El Señor Jesús, nuevamente hablando con sus discípulos, les dice en Juan 14, la noche antes de ser entregado, en los versículos 16 y 17, le dice a sus compañeros, allí en la cena, yo rogaré al Padre, Dios el Padre, y os dará otro consolador. Ese consolador quiere decir uno que va a estar en mi lugar, mi representante. Él estaba adelantándoles el hecho: voy a morir, voy a resucitar y voy a ascender al cielo para sentarme en el trono de la gracia. Cuando yo me vaya, voy a asegurarme de que tengan un consolador.
Este Consolador va a estar siempre con vosotros. El Espíritu de verdad. ¿Quién iba a ser el representante? El Espíritu Santo. Va a venir el representante como, va a venir el Consolador como representante del Señor Jesús. Y entonces continúa diciendo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué estaba revelándole el Señor Jesús a sus discípulos? Va a venir el Consolador, que es Dios el Espíritu Santo. ¿Y dónde va a ir a dar? ¿Dónde va a estar? Va a morar conmigo y va a estar conmigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Captamos lo que quiere decir? Dios se hace presente en mi vida. Dios tiene el deseo de habitar en mi experiencia, morar conmigo, estar en mí. ¿Tengo razón o no tengo razón para estar optimista? Dios quiere estar conmigo, Él desea compartir mi experiencia, mi vida, por medio de el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. ¿Qué continúa diciendo? Juan 16, 7 y 8 nos da más detalles acerca de Dios el Espíritu. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué es lo primero que va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando se acerca a mí? Me hace consciente de que soy pecador. De que mi futuro, ¿cuál es? La muerte, la perdición, ¿sí o no? ¿Por qué Él señala mi pecado? ¿Porque quiere condenarme? No. Él no quiere que yo, sino que tenga. La única manera de yo responder a la invitación de salvación es primero comprender que soy un muerto en vida. Un muerto viviente, ¿sí o no? Soy un muerto viviente porque aquí ahora estoy moviendo, me estoy hablando, pero dentro de un tiempo, ¿cuál va a ser mi futuro? Muerto. Pero Él no quiere que me quede muerto, Él lo que quiere es vida eterna. Y por eso lo primero que hace es, me hace consciente de mis debilidades. Estamos hechos de carne. ¿Sí o no? Y al ser hechos de carne, tenemos un ADN defectuoso. ¿Sí o no? Se manifiesta en las dolencias, en las enfermedades, en los padecimientos y en la muerte. En eso lo pasamos todos, estamos deficientes. Por eso Dios desea actuar ante nosotros, actuar con nosotros de tal manera que nosotros podamos superar nuestras deficiencias originales y darnos la vida eterna. Porque somos defectuosos, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones equivocadas, ¿sí o no? Elegimos equivocadamente y cuando nos dejamos llevar por nuestra propia naturaleza nos equivocamos y con las equivocaciones ¿qué es lo que viene? Sufrimiento, padecimiento. ¿Dios quiere que yo sufra? No, Él no quiere eso. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es hacerme consciente de la necesidad de un Salvador. Lo primero que hace es convencer al mundo del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios el Espíritu Santo, el hombre es incapaz de darse cuenta de que tiene pecado. Cuando una persona reconoce un error, es una obra sobrenatural realizada por el Espíritu Santo que quiere, ¿qué es lo que Él quiere? Morar en mí, ¿sí o no? Vivir en mí. Y lo primero que Él hace es, quiero vivir en ti, pero tienes pecado. Hay que hacer algo al respecto. ¿Qué más nos dice el Señor, la Biblia acerca del Espíritu Santo?
Apocalipsis 3:20 lo conocemos la mayoría, ¿sí o no? ¿Quién habla en este texto? El Señor Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea, ¿sí o no? Y le dice, y a cada uno de nosotros, y nos dice, he aquí, eso es una alegoría, eso es una alegoría, ¿sí o no? El Señor Jesús está utilizando una figura de la vida real para explicar que Él quiere morar en mí, vivir en mí. Es analogía, por eso miré por ti a ver acá para... Es una analogía, una figura de la vida para ayudarnos a comprender lo que Dios quiere hacer en mi experiencia. ¿Cuál es la figura que utiliza Él? Una casa, una puerta y alguien que desea entrar. Toca la puerta. El Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Y eso es una experiencia para cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entra de todos modos, espera que el dueño de la casa decida dejarlo pasar. Si uno no decide, no entra. Si uno decide, él entra. Pero un momentito, esto es una analogía, ¿cierto? ¿Dónde está el Señor Jesús? En el cielo. Está sentado en el cielo, en el trono del universo, soberano del universo, teniendo el control y la administración de todo el universo, y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote. Y en esta analogía, ¿quién es el que toca la puerta? Es el representante del Señor Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, que no es otro que el mismo Señor Jesús, porque es un solo Dios, comparten pensamientos y disposición y actitud y el deseo de salvarnos, pero su función es venir a mí, morar en mí, entrar en mí. El Espíritu Santo, como representante del Señor Jesús, toca a la puerta. Si yo dejo entrar al Señor Jesús, de acuerdo con Apocalipsis 3:20, ¿quién es el que entra? El Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu, que es igual a Dios el Padre y es igual a Dios el Hijo. Cuando entra el Espíritu Santo, entra el Señor Jesús en mi vida. ¿Y Él está dónde? A la puerta. Muchos de nosotros ya le abrimos la puerta, ¿sí o no? Y lo dejamos entrar. Y cuando lo dejamos entrar, ¿quién es el que entra? El Espíritu Santo. ¿Qué es? Dios. Que habita en mi vida. Dios en mi vida. Y cuando entra el Espíritu Santo en mi vida, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que ocurre? Hechos capítulo 1, versículo 5. Para que dejemos de dudar. La Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 5 nos dice que el Señor Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La pregunta es, cuando yo dejo entrar al Señor Jesús en mi vida, ¿quién entra? Y cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, porque yo lo he dejado entrar en mi vida, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? De acuerdo con Hechos capítulo 1, versículo 5, me bautiza. ¿Tiene usted duda de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? Algunos de ellos, ¿y qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que se experimenta? Oye, cuando yo abro la puerta de mi corazón al Señor Jesús, ¿quién es el que entra? ¿Y qué dijo el Señor Jesús que iba a ocurrir con los discípulos? Ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Yo no tengo duda al respecto. Cuando yo permití al Señor Jesús por primera vez en forma voluntaria entrar a mi vida, yo permití entrar al Espíritu Santo. Y cada día, cuando yo le di
digo al Señor Jesús, yo creo que entres en mi vida hoy y que te quedes conmigo, ¿qué recibo yo? Bautismo del Espíritu Santo. No tengo duda al respecto. No, si alguien me pregunta, ¿tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Yo le digo sí. ¿Por qué? Porque lo dice Hechos capítulo 1 versículo 5. Yo no necesito una manifestación sobrenatural extraordinaria para experimentar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la llegada del Espíritu Santo. Dios, el Señor Jesucristo, como representado por el Espíritu Santo, entra en mi vida porque yo lo dejé entrar. Amén. ¿Qué más nos dice las Sagradas Escrituras? Nos dice también en 1 Corintios 6:11, ¿qué ocurre? Presten atención, en este texto yo lo había leído en los años bíblicos y en la lectura, etcétera, pero fue entre enero y marzo donde capté el significado de este texto. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, está hablando del pasado, antes de abrir la puerta al Señor Jesús para que entre su representante, que es el Espíritu Santo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué quiere decir eso? Lavados. Tus pecados por la sangre del Señor Jesús. Claro que sí, ¿sí o no? Ya habéis sido, aceptamos que somos lavados por la sangre del Señor Jesús. Amén. Y mira lo que agrega, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo lo dejo entrar a mi vida y le digo, Señor, acepto tu presencia en mi vida, toma el control. ¿Qué hace Él? Hace tres cosas. Lo dice 1 Corintios 6:11. ¿Qué dice? Me lava, me santifica, me justifica. Es una palabra que le tenemos miedo. A esta palabra le tenemos miedo. Eso no es posible. No es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Qué me dice la Sagrada? No, pero pónganse a pensar. Cuando yo en el momento de mi oración le digo, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida. ¿Quién entra? Y Dios es santo, ¿sí o no? Y cuando Él entra a mi vida, ¿qué hace con mi vida? Me santifica, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hay algunos que bueno, me suena como que tengo que pensarlo bien. El cristiano que experimenta la aceptación del Señor Jesús, experimenta el gozo de la salvación, de la sanación, de la santificación y de la justificación, porque lo dice 1 Corintios 6:11. Noten ustedes que no está hablando de pasado, él dice ya, del futuro, él me dice, ya habéis, ¿qué término es? Sí, pasado. ¿Qué forma de verbo es? Ya habéis. Imperfecto de algo. Yo sé que es imperfecto de algo porque tiene habéis. Cuando hay habéis es algo imperfecto. Yo sé. Ya habéis sido santificados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, me lava, me santifica y me justifica. Amén. ¿Tengo razón o no tengo razón para la Amén. ¿Qué más dice las Sagradas Escrituras? Anoten ese, subrayenlo. Ya lo descubrí este año después de leerlo tantas veces. Este año lo descubrí. 1 Corintios 6:11. Yo creo en las Sagradas Escrituras. Yo creo como está escrito. ¿Sí o no? Yo creo como está escrito. Y luego me dice Romanos 8:1. ¿Cómo se llama? El clímax del optimismo. Dice, ahora, ¿cuándo? Mañana. Ahora, cuando yo debo entrar al Señor Jesús en mi vida, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Lo dejé entrar, sí o no? Tocó a la puerta, lo dejé entrar, Señor, entra en mi vida. Dirígeme, transforma. No hay condenación para los que están en Cristo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu entra, ¿qué ocurre?
De acuerdo con Romanos 8:1, no hay, gloria a Dios. Amén. Sin embargo, hay una aclaración aquí, ¿verdad que sí? Como decía Primera de Pedro en la lección de esta semana, hay una batalla. ¿Sí o no? ¿Leyeron esa parte donde decía hay una batalla? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la batalla de los que recibían la carta de Primera de Pedro allá en Ponto y en dónde más? En Asia y en Capadocia? ¿Cuál era la lucha que tenían ellos? La lucha porque dentro de sí todavía son, y la carne quiere tomar el control con todas sus secuelas. ¿Cuál era la secuela para los que recibieron la carta de Pedro? Lascivia. ¿Escucharon esa palabra? Lascivia. ¿Qué otra más? Concupiscencia, pleito, todas esas, hablar mal de los demás, pensar mal de los demás, todo eso es carnal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? La naturaleza, el ADN corrupto y traspocado que tenemos quiere tomar el control, ¿sí o no? Y llega el momento donde toma el control. ¿Y qué es lo que viene? ¿Cuál es la lista? Recuerdan, estas son las obras de la carne. Pleita, contienda, pensar mal, envidia, ¿sí o no? Todas esas cosas cuando se manifiestan en la carne que está tomando el control. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Si aquí dice no conforme a la carne, ¿qué es lo que me queda? Voy a ser bueno, voy a ser bueno. Ahora voy a dejar de pensar así. Así es que pensamos y comenzamos a trabajar, que voy a dejar esto y voy a hacer lo otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando ocurre el tomar el control de la carne? ¿Qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a lo que hemos visto en los últimos textos. ¿Qué es lo que me queda? Jesús dice, estoy a la puerta, sé lo que está pasando allá, sé la conmoción por la que está pasando. Yo quiero entrar, déjame entrar. Porque cuando yo entro, ¿qué hago? Te lavo, te santifico, te justifico, te bautizo nuevamente y volvemos a tener esa relación que es la que yo quiero que tengamos. Porque mientras yo esté en tu vida, ¿qué es lo que no va a haber? Romanos 8:1. Condenación. Estoy optimista esta noche. Amén. Porque Dios el Padre está de mi parte. Dios el Hijo está de mi parte. Y lo que estoy descubriendo es que el Espíritu Santo está aquí y está de mi parte siempre y cuando yo le abra la puerta. Yo le abra la puerta. ¿Qué más dice? Dios el Espíritu Santo está de mi parte. Gálatas 5:17 nos dice, ahí está el deseo de la carne, ¿sí o no? Y el deseo de la carne es tomar el control. Y por otro lado está el Espíritu que desea tomar el control y dirigirme. Y esto es una batalla porque ambos se oponen entre sí. Y ahí está el conflicto, ¿sí o no? ¿Cuál es el conflicto? La carne con sus efectos que quiere tomar el control. El Espíritu Santo que anhela tener el control. ¿Qué es lo que me queda a mí por hacer? Detenerme y decidir que voy a hacer lo bueno, voy a hacer lo correcto y voy a dejar de hacer lo malo. Eso es la decisión. ¿Cuál es la decisión que me toca? Señor, entra y haz tú el trabajo de lavarme, santificarme y justificarme, porque eres tú el único que lo puedes hacer. Entonces, en un día normal, una persona normal que duerma las 8 horas que se indica que se debe dormir, resulta que nosotros estamos conscientes cuántas horas. Por aquí tenía el cálculo, ya se me perdió. Tenía el cálculo. 16 horas. 16 horas lo multiplicamos por 60 minutos cada hora. Son 960 minutos. Pero esos minutos tienen 60 segundos. Ya hasta ahí llegó mi matemática. Por eso lo tenía escrito y ahora no me cuenta. Si yo sabía que me iba a enfrentar con esta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3.000. No, hombre, no más. 9, 54. Tiene que ser 7.000. Ahora sí, ese sí suena como 57.000.
600. Ok, 57.600. ¿Cuántos segundos de conciencia? ¿Qué quiere decir eso? Si durante el día de mi conciencia, un segundo, yo dejo entrar al Señor Jesús que está a la puerta, yo lo dejo entrar un segundo, ¿qué va a ocurrir durante ese segundo? Me lava, me santifica, me justifica. Y en ese segundo no hay condenación. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Para nosotros que no queremos perdernos, sino que queremos vivir. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que es lo más importante? Luchar contra Satanás a capa y espada porque tenemos que enfrentar al enemigo. ¿Qué es lo más importante? Ábrele la puerta al Señor Jesús y entrará su representante, que es Dios el Espíritu Santo, para hacer un trabajo sobrenatural que yo no puedo hacer, que es lavarme, santificarme, justificarme y que no haya condenación. Y entonces estamos en esa lucha y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí o no? Estamos a veces orando y en el momento de la oración viene la carne, el ADN y ¡zan! Nos recuerda que alguien nos hizo algo y comenzamos a divagar, ¿sí o no? ¿Recuerda quién era el que dijo que divagar? Alguien habló de divagar, ¿sí o no? Ah, en la oración, ¿sí o no? En la oración comenzamos a divagar. ¿Y en qué divagamos? En lo que me hizo, entonces comienza a calentarse uno, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Sí, nos ha pasado, no digan que no, se nos ha pasado. Estamos orando y viene el pensamiento, la carne toma el control, ¿sí o no? Estamos orando. Estamos aquí en la iglesia y está el predicador hablando del Espíritu Santo y ¡pum! Y se nos va la mente y sí, me acuerdo cuando yo estaba orando y ¡pum! Y nos vamos divagando con un pensamiento de alguien que nos hizo algo o algo que yo anhelo. La carne quiere tomar el control, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la lucha del cristiano? ¿Cuál es la lucha del cristiano? Mantenerse aceptando al Espíritu Santo para que Él haga el trabajo. Y cuando el Espíritu Santo entra al trabajo, ya dijimos, nos lava, nos santifica, nos justifica, nos quita toda condenación, pero aún hay más. ¿Qué más dice? Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, aquel que cree en el evangelio y permite al Señor Jesús entrar en su vida, dice, fuisteis, pasado, cuando escucharon y aceptaron el evangelio, fuisteis sellados con una promesa para recibir es decir, que es la arra de lo que su herencia hasta el día de la muerte. Cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, ¿qué recibo? Un sello, ¿sí o no? Un sello que dice, tienes herencia. ¿Qué clase de herencia aquí? Había alguien que estaba en mi clase. ¿Dónde está la señora que estaba en la clase? ¿Por ahí? ¿Dónde está por ahí? ¿Cómo era que ella repetía? La herencia que tenemos es, según primera de Pedro, es incorruptible y algo más. ¿Cuál era? Primera de Pedro. Ahí lo dice, primera de Pedro, una herencia, primera de Pedro 1.4 dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. En los cielos. Cuando entra el Espíritu Santo, ¿qué seguridad tengo? Herencia, porque soy sellado por su presencia. Gloria a Dios. Tengo herencia. Puede ser que no tenga dónde caer aquí, pero el final, ¿cuál es? Herencia eterna con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Falta más. Juan 16:13 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a qué cosa? Toda la verdad. Hay cosas que no entienden. ¿Quién es el que le va a ayudar a entenderlo?
Él me guía, Él dice, yo quiero guiarte para que tú comprendas la verdad. Hay cosas que no comprendemos, Él es el que nos puede ayudar a comprender la verdad. Y algo más, 2 de Corintios 3:18, miren esta, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, cada vez que tomamos tiempo para abrir la verdad, para escuchar la verdad, cada vez que ocurre eso, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen que es la del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Va transformando la semejanza. Si es todo lo que hace el Espíritu Santo en ese segundo, si es un segundo en 57.000, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en ese segundo? Todo eso nos dice la palabra. Lo cual quiere decir que mientras más tiempo permanezca el Espíritu Santo en mi vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mayor será la transformación. ¿Y qué es lo que se va a ver como resultado de esa transformación? Gálatas 5, 22, 23 lo sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién hace ese trabajo? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que dice el fruto del Espíritu, fruto. Un solo fruto. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y bondad. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Desarrolla qué cosa? El fruto del Espíritu Santo, que es la combinación de todas estas características. Eso no lo puedo producir yo, no se puede. Esa es obra del Espíritu Santo actuando en mí. Mientras más tiempo pase Él en mí, más se va a desarrollar el fruto. Y recuerden que es el fruto del Espíritu Santo. Miren ustedes esa belleza. Es un naranjal gonzalo. Naranjal gonzalo. ¿Qué produce el naranjal? ¿Por qué produce naranja el naranjal? Es un fruto, ¿sí o no? Mi ADN carnal que produce las obras de la carne, ¿sí o no? Pero cuando el Espíritu actúa, ¿qué es lo que viene como consecuencia? El fruto del Espíritu Santo. Esa naranjo es un solo fruto, pero tiene diferentes partes, ¿sí o no? Tiene la cáscara anaranjada, luego tiene una capa blanca que separa la cáscara de nosotros llamamos los gajitos, ¿sí o no? Los gajitos, que son esas piececitas así arriñonadas que tienen una piel, ¿sí o no? Y adentro de esa piel, ¿qué hay? Otras bolsitas que tienen piel también, que es donde está el jugo, y por ahí hay también una semilla. ¿Cuántos frutos son? Es uno. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? Todos ellos, ¿no? Y que bueno, yo tengo gozo, sí, pero no tengo amor. El Espíritu Santo no está trabajando. ¿Tú crees que está trabajando? El Espíritu Santo desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Mientras más tiempo permanezca el Espíritu Santo en mi vida, mejor dicho, mientras más tiempo le deje yo estar en mi vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? El fruto va a ir desarrollándose. Por mi esfuerzo, el naranjo se esfuerza, voy a hacer naranja, piensa. Sale natural cuando el Espíritu Santo está en mi vida, se desarrolla eso. Entonces yo tengo que estar atento, ¿sí o no? Como decía el apóstol Pedro, estar ceñidos y ser sólidos. Tengo que estar alerta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la carne toma el control, no pide permiso, lo toma. Para poder que el Espíritu Santo dirija, yo tengo que decidir dejar entrar al Señor Jesús, que es cuyo representante va a estar con nosotros. El Espíritu Santo está desarrollando el fruto en todo aquel
que le permite entrar. Y usted dice, bueno, pero es que, ay, eso no se desarrolla en mi vida. Es lógico, ¿por qué? Porque somos de carne. Somos deficientes y por eso necesitamos un sumo sacerdote 24/7 ofreciéndonos ¿qué cosa? Misericordia y oportuno socorro. Eso es lo que Él hace. Cuando fallamos, el Espíritu Santo llama a la conciencia, respondemos, nos damos cuenta, el Señor Jesús, que está de mi parte, ¿qué hace? Perdona el pecado y seguimos adelante. ¿Notan ustedes cómo todo está diseñado para beneficiar? Porque Dios está de mi parte. Amén. 1 Corintios 12, 4 al 7 nos agrega. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aparte de transformarme, aparte de todo lo que hace, el Espíritu Santo nos da dones. ¿Para qué nos da los dones? Para ayudar a otros a conocer la salvación en el Señor Jesús. A cada uno nos ha dado un don, o varios. Y si nosotros permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestra vida, el Señor Jesús, que es su representante, vamos a ser conscientes del don o los dones que tenemos y los vamos a utilizar. Algunos predican, otros sirven, otros administran, otros curan. El Espíritu Santo da capacidades especiales cuando Él considera que son necesarias, ¿sí o no? Si es el momento de darle el mensaje de salvación a un extranjero y yo no conozco el idioma, ¿de qué es capaz el Espíritu Santo? Y lo hemos visto de acuerdo con las Sagradas Escrituras. ¿De qué es capaz? Va a ser capaz de ayudarme a hablar a esa persona para que esa persona conozca de la salvación. Si es necesario un milagro, el Espíritu Santo lo hará en todos aquellos que le estén permitiendo entrar en su vida, transformar y ser capacitados con dones y ministerios. Y el otro era dones, ministerios y operaciones. Él hace la obra de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando uno esté dispuesto. Muy bien, entonces, resumiendo, Dios el Padre está de mi parte. Dios el Hijo me asegura perdón, salvación y vida eterna. Amén. Está sentado al lado del trono del Padre con esa función: perdonar, misericordia y ayuda. Y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, me señala el pecado, entra en mi vida si le permito. Cuando entra en mi vida, me lava, me santifica, me justifica, me sella, me guía a la verdad, me transforma, desarrolla el fruto del Espíritu Santo en mi vida y me da dones para que pueda servir a otros que puedan conocer la salvación. ¿Hay o no hay razones para que yo me sienta optimista? En esta mañana me siento optimista y me gustaría que ustedes también experimentaran el optimismo de saber que Dios está de mi parte y está haciendo todo lo necesario para que yo sea salvo y tenga vida eterna. Ellen White, en el libro Recibiréis Poder, en la página 12, en el cuarto párrafo, nos dice: es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo. Es fundamental que yo comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Fundamental. Hablen acerca de esto. Yo cumplí mi parte, ¿sí o no? Yo hablé. Oren por Él. Prediquen acerca de Él. Porque el Señor está más deseoso de conceder a Dios el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Quiere entrar en mi vida, quiere morar en mí, quiere transformarme, lavarme, justificarme, darme dones, vivir con esperanza como la tenían los de Ponto y de Capadocia y de Asia, que tenían una fe viva. Que cada uno de nosotros tenga
una fe viva sabiendo Dios está de mi parte y desea que yo sea salvo. Amén. Estoy optimista. Y el texto que leímos nos dice, Romanos 15:13 al principio, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Qué va a experimentar aquel que tiene la presencia del Señor Jesús y del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué va a experimentar? ¿Qué creen ustedes? El fruto del Espíritu Santo, que es gozo y paz. Para que abundéis, para que tengamos esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo estoy optimista. Amén. ¿Quién está optimista? Amén. Que el Señor nos ayude a comprender este tema, que es fundamental. De tal manera que podamos tener un gozo experimental de la salvación en el Señor Jesús. Que el Señor le bendiga.